Hola, ¿qué tal? Hoy continuando con la serie de microbiología de alimentos, vamos a hablar del tema de la presión de vapor. Primero vamos a poner algunos ejemplos y luego vamos a definir lo que es la presión de vapor. Supongamos que tenemos un vaso con agua. Ese vaso con agua, aunque no lo calientes, se va a evaporar el agua. Y resulta que conforme se va evaporando el agua, sobre todo si ese vaso era agua de la llave, van a notar un fenómeno muy fácil de distinguir que conforme va bajando el nivel del agua, va dejando restos de sal en las paredes. Y si pasa el tiempo, pues más va a ser, mayor va a ser el rastro de agua con sal que deja en las paredes. Y eso es, bueno, aquí tengo un ejemplo práctico. Ay. Aquí se ven precisamente los restos de sal que va dejando el agua al evaporarse porque no le han cambiado el agua al pobre pececito. Luego digo, pero bueno, entonces, aquí se ve el nivel del agua original, aquí. Y conforme va bajando el nivel, se vuelve más evidente que se evapora más fácilmente el agua. Perdón, que deja más rastros de sal el agua, porque la sal se va concentrando conforme se va evaporando el agua. Eso obviamente es mucho más fácil de ver en un pez de agua salada. Ese se supone que es de agua dulce, pero tiene muchas sales el agua. Bueno, entonces uno pensaría que el agua entonces se evapora, aunque dejes nada más por el simple hecho de que la dejes, no le estás metiendo temperatura, nada más con el simple hecho de dejarla se está evaporando. ¿Por qué se está evaporando? Significa que se está pasando una parte de esa agua, se está pasando a la fase de vapor. Y uno pensaría que si dejas el hielo no se va a pasar a la fase de vapor. Y eso es falso. También el hielo se pasa a la fase de vapor. Si yo dejo un hielo expuesto, aún en condiciones de baja temperatura, no sé, unos menos 2 grados, menos 3 grados, si le pega el viento se va a evaporar. También el hielo sufre evaporación. Eso significa que también del hielo se está escapando vapor. Este fenómeno se presenta mucho en los congeladores, sobre todo si uno deja un alimento congelado y no está cubierto con plástico o no está en un recipiente, se empieza a evaporar el hielo que está alrededor de dicho alimento. Y entonces aquí también sucede un fenómeno muy curioso. Eh, Cuando se está evaporando el hielo o el agua, necesita energía para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa o de la fase sólida a la fase gaseosa. Para volverse vapor requiere energía. ¿De dónde toma esa energía? Del medio. Entonces, ese cambio de energía que hace el vapor hace una modificación química en los alimentos. Por eso los alimentos, si tú dejas un alimento congelado y lo dejas en el congelador y dejas que pasen 2, 3 meses y dejas que pase, bueno, que se evapore todo el hielo, el alimento cuando tú lo ingieres tiene un sabor exageradamente horroroso. ¿Por qué? Porque sufrió muchas modificaciones químicas que surgieron, bueno, que se hicieron porque el hielo al evaporarse requiere energía y la toma del alimento. Y esos cambios en energía hacen cambios químicos en el alimento y le dan un sabor exageradamente horroroso. Pero bueno, físicamente, ya hablando entonces de la definición de la presión de vapor entonces es la presión que ejercen los líquidos, en este caso específicamente agua, para pasar a la fase gaseosa. Eso significa que si yo agarro y tomo un recipiente que tiene agua y le aplico cierta presión, aquí, le pongo digamos, un émbolo como si fuera una jeringa y le aplico presión, entonces el vapor que está ahí, perdón, el agua que está aquí contenida ya no va a pasar a la fase gaseosa. Pero puedo hacer trampa. ¿Qué tal si aumento la temperatura? Si aumento la temperatura porque aquí le pongo una fuente de calor, entonces va a aumentar la cantidad de agua que se pasa a la fase de vapor y va a empujar el pistón hacia arriba. Y entonces lo que necesito hacer es aplicar mucho más fuerza aquí, una fuerza mayor, ponerle peso o fuerza, lo que sea, para que siga estando en la fase líquida y no se vaya a la fase de vapor. Bueno, para que el agua no se evapore. Y así sucesivamente, entonces, más calor, más presión, más calor, más presión. Y en esto va a aumentar la fuerza para que se mantenga líquido. Eso se ve de la siguiente manera. Si yo grafico en este eje la temperatura y en este eje la presión,
resulta que hace esto. Entonces, si yo tengo, en la mayoría de los lugares, yo tengo el agua a cierta presión, digamos, a cierta temperatura, 100 grados centígrados, por ejemplo, y una atmósfera de presión, es el agua que, bueno, es la temperatura a la cual el agua hierve en la mayoría de los lugares. El agua hierve a 100 grados centígrados en la mayoría de los lugares donde la presión es una atmósfera, es decir, a nivel del mar. O en algunas ciudades que queden cerca de la playa o cosas así, ahí hierve a 100 grados el agua. Pero, por ejemplo, cuando confino el agua en un recipiente hermético como una olla express donde no puede escapar el agua, aumento la temperatura, empieza a aumentar la temperatura, el agua empieza a evaporar y al no tener por dónde escapar, ella misma ocasiona que haya más presión dentro de la olla. Y entonces, esta agua que estaba a punto de evaporar, al aumentar la presión, el mismo vapor hace presión y hace que el resto del agua se quede ahí abajo. Y les, no, no te vas a evaporar. Y aumenta más la temperatura, más vapor empieza a salir y más vapor hace que aumente la presión. Y entonces por eso estas ollas que se llaman ollas a presión, precisamente porque la alta temperatura hace que aumente la presión dentro de la olla. ¿Y quién ocasiona la presión? El vapor de agua. Estas ollas, precisamente para que no exploten, tienen válvulas de seguridad, una valvulita por aquí, y también la válvula pistón que está aquí, que hace que se escape cierta cantidad de vapor para que no suba demasiado la presión. Porque como vimos, quien ocasiona la presión es el propio vapor. Entonces, si escapa el vapor, pues ya no hay presión. Y bueno, entonces esto tiene que ver con la microbiología porque, por ejemplo, para esterilizar las cosas se utilizan lo que se conocen como autoclaves, que en realidad son ollas a presión. Esas ollas a presión aumentan tanto la temperatura que les digo que a una atmósfera de presión, que es la presión que tiene el aire a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero podemos aumentar tanto la presión dentro de una olla que se alcancen 2 atmósferas de presión. Y a 2 atmósferas de presión, el agua hierve a 121 grados. Y es precisamente a 121 grados que se esterilizan cuando lo dejas 15 minutos. Cuando dejas de 15 a 20 minutos las cosas a 121 grados, prácticamente quedan estériles. Bueno, eliminas todas las bacterias que pueden ocasionar enfermedades. No todos los alimentos se llevan a una temperatura tan alta y tanto tiempo, porque se destruyen vitaminas, se destruyen las propiedades del alimento que le dan olor y sabor. Entonces, esto se utiliza para esterilizar, sobre todo, por ejemplo, los biberones, material para, bueno, los utensilios de cocina que se van a utilizar para preparar alimentos para personas inmunodeprimidas o para esterilizar el material del laboratorio, quirúrgico, etcétera. Se puede utilizar esto que se llama calor húmedo para la esterilización. Pero bueno, volviendo a la gráfica, entonces les había mencionado que a una atmósfera de presión, el agua hierve a 100 grados, pero esto solamente se da a nivel del mar. Y bueno, como muchos saben, entre más subes a alta montaña, la presión desciende, es menor. Y como la presión es menor, cuesta más trabajo respirar. Por ejemplo, en la cima del monte Everest, la presión es 1/5 de una atmósfera. Eso significa que para respirar la misma cantidad de oxígeno que estás respirando a nivel del mar, tienes que dar 5 bocanadas de aire, así de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? No hay aire suficiente. Entonces, precisamente en la cima del monte Everest, donde tengo aproximadamente 1/5 de la atmósfera, 1/5 de una atmósfera, el agua hierve aproximadamente a 70 grados centígrados. Aquí en la Ciudad de México, que tenemos 3/4 de atmósfera, el agua hierve aproximadamente a 92 grados centígrados. En algunos pueblos que están a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aquí en la Ciudad de México estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar. El monte Everest está a 8.000 metros sobre el nivel del mar. En algunas ciudades muy altas, que están a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tienen media atmósfera, nada más la mitad. Y ahí el agua hierve aproximadamente a 81 grados centígrados.
Esto ocasiona que como hierve a una menor temperatura, cuando preparan un guiso, un caldo específicamente, como se alcanza una menor temperatura, se evaporan menos las sustancias que le dan olor y sabor. Y entonces los guisos de altura literalmente saben más ricos. Por eso muchas personas que son especialistas en estos, bueno, en guisos de distintos lugares se habrán dado cuenta que los guisos preparados a mayor altura tienen más sabor y más olor que los que son preparados a nivel del mar. Y obviamente saben también distintos a aquellos que son preparados en olla express, porque también como se alcanza una mayor temperatura y una mayor presión, se evaporan y se destruyen muchas de las sustancias que les dan color, sabor y olor. Pero también se destruyen las bacterias, como lo habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, en lugares altos que tienen menor presión atmosférica, como el agua hierve a una menor temperatura, a veces es necesario hervir 2 veces los alimentos en la mañana y en la tarde, sobre todo cuando hace calor, para que no se echen a perder. Sobre todo si hace calor, pero hay lugares, sobre todo si es alta montaña, pues hace un chorro de frío. Entonces a veces no es tan necesario, es como si vivieran en el refrigerador. Es muy frío en algunos lugares. Pero bueno, entonces aquí habrán notado algo. Si estos son grados centígrados, aquí se supone que son 0 grados centígrados. Y una persona esperaría que entonces esto cruzara aquí en el cero. Pero resulta que no cruza en el cero. Significa que a 0 grados centígrados aún hay presión de vapor. Es lo que les estaba mencionando aquí. El hielo se evapora aún en el congelador. Aún a -20 grados hay presión de vapor. El hielo se evapora aún a -70, aún a -80 grados se evapora el hielo. En el espacio exterior, bueno, en el espacio en el espacio exterior están aproximadamente a -260 grados y aún así se evapora el hielo. Entonces, la presión de vapor siempre existe en todas las sustancias, y toma calor pues de donde se encuentra contenido. Por eso en algunas películas ven que cuando alguien es lanzado al espacio se cristaliza, se llena de hielo, porque la poca agua que tenga acceso a salir toma calor del cuerpo y lo congela automáticamente. Eso sale en algunas películas, pero bueno. Entonces, este es en general lo que es la presión de vapor. Vamos a ver más adelante que se utiliza como fundamento para comprender otros conceptos en microbiología de alimentos. Gracias y hasta la próxima.